social que tienen estos proyectos. Yo más bien les vengo a contar un poco las experiencias que he podido recoger de los que hacen o los que trabajan en estos proyectos, ¿no? Por supuesto, mi muestra ha sido ciñéndonos a los conceptos de investigación. Digamos, mi población ha sido pequeña, por lo tanto los resultados son más que todo cualitativos, pero he recogido la opinión de algunos profesores en términos de qué cosas piensan ellos o cómo ven el tema de inclusión social y cómo ven que nuestras investigaciones en ingeniería pueden tener un impacto, ¿no? Como bien mencionaba David, los ingenieros tenemos un perfil diferente, ¿no? Dentro de nuestra simpleza podemos ser bastante complicados a la vez, ¿no? Entonces, nos es difícil entender también ciertas cosas, ¿no? Les comento una anécdota que me pasó hace poco también, justamente armando ya el informe para los resultados del proyecto interdisciplinario de aquí de la PUC. Nosotros trabajamos con un equipo de ciencias sociales, ¿no? Y bueno, cuando llegó el momento un poco de recopilar los informes de cada una de las partes, el informe pues, de la preparación de las sustancias químicas, 2 páginas, el informe de caracterización de materiales, 3 páginas, el informe de la parte electrónica, 2 páginas, el informe del impacto social, 7 páginas. Entonces digo, Sandra, digo, de repente podemos reducirlo un poquito, ¿no? El informe para... ¿Cuál informe? El informe que me has mandado no es el resumen ejecutivo. Resumen ejecutivo, ¿cuántas páginas tiene el informe? 37 páginas. Bueno, son cosas que nosotros trabajamos de distinta manera y dentro de esa, digamos, de esa óptica que tenemos, a veces también se nos escapan ciertos aspectos que son muy importantes, ¿no? Definitivamente el componente de inclusión social en la investigación es muy importante y necesario para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Mucho se habla de qué cosas debemos hacer para continuar con el desarrollo económico, más allá de la parte tecnológica propiamente. El tema de inclusión social, educación, es muy importante, ¿no? Y esto he tenido la oportunidad de discutirlo con diversos profesores y les voy a presentar un resumen justamente de esto, ¿no? Definitivamente no era el icono este. Voy a abrirlo nuevamente. Muy bien. Entonces, el título es Investigación en Ingeniería e Inclusión Social, enfocado en la PUC, y les repito, son las opiniones más que todo que he podido recoger, ¿no? El tema de inclusión social nos lleva, pues, en el campo de las ingenierías a preguntarnos, o a plantearnos una pregunta fundamental, ¿no? ¿Es la inclusión social componente fundamental en la investigación que hacemos en ingeniería? Podemos tener una primera respuesta, ¿no? Mirando algunos de los títulos de los proyectos que desarrollamos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven en la pantalla, herramienta para evaluar el riesgo de cáncer de mama en la población peruana, desarrollo de un método de purificación de agua para zonas rurales, seguimiento de la contaminación atmosférica por los procesos de combustión en el sector industrial de Lima Metropolitana, desarrollo de una silla de ruedas para niños entre 6 y 12 años con trastorno psicomotor, desarrollo de un biosensor para la detección de tuberculosis. Echando un primer vistazo, analizando estos títulos, es obvio que tienen un alto contenido, o al menos un alto potencial, ¿no? De inclusión social. Sin embargo, al conversar con los profesores, hemos llegado a la conclusión, nos hemos dado cuenta, nos hemos percatado justamente de que no muchos tenemos muy bien interiorizado este tema de la inclusión social, ¿no? No es que sea ajeno, no es que no nos interese, no es que seamos los Jean-Paul Santamaría de la inclusión social o algo así, ¿no? Pero es cierto, no lo tenemos muy interiorizado, no está muy dentro de nosotros el tema de la inclusión social, responsabilidad social, ¿verdad? Ojo, no hablo por todos, ¿no? Hay muchos profesores en ingeniería que sí lo tienen muy claro y han desarrollado muchos proyectos, por ejemplo el proyecto que acaba de mostrar David, en el cual se ve claramente, pues, el componente de inclusión social, ¿no? Entonces, si no lo tenemos muy al interior de nosotros, ¿por qué hacemos investigación? Bueno, hay varias razones, ¿no? Definitivamente todos los que hacemos investigación nos mueve mucho el tema de la curiosidad, ¿no? Curiosidad por investigar cosas nuevas, por ver, por ejemplo, yo trabajo en el campo de los materiales, cuáles son las propiedades de estos materiales nuevos, qué aplicación podría tener, en qué los podría aplicar, cómo se ven con microscopios de ultra alta resolución, ¿verdad? Generar nuevo conocimiento y, por supuesto, publicar, ¿no?
Para los que sí lo tienen muy claro, el tema de inclusión social, es decir, que lo consideran fundamental en sus investigaciones de ingeniería, la pregunta es entonces cómo se integra, ¿no?, en la investigación la inclusión social. ¿Cómo ocurre esta integración? ¿Cómo es que se puede hacer este match entre una investigación en ingeniería que en muchos casos se puede tornar bastante científica, bastante a nivel básico, con una necesidad que tenga nuestro país, ¿no? Y de acuerdo a las opiniones recogidas encontré este diagrama que más o menos ilustra el circuito, ¿no?, de integración entre investigación e inclusión social, que se adapta mucho a las opiniones que he recogido de los profesores, ¿no? En primer lugar, bueno, todos identificamos inicialmente un problema, ¿no? Yo creo que esa es la razón de hacer investigación, resolver un determinado problema. En el caso, si hablamos ya de investigaciones enfocadas a la inclusión social, obviamente tiene que haber una demanda de algún tipo de población, ¿no? Una población enferma, una población económicamente afectada, una población que se ve afectada por cambios climatológicos, contaminación del medio ambiente, etc., ¿no? A partir de ese problema hay que construir un problema de investigación, es decir, transformar un problema social en un problema de investigación, ¿no?, con sus objetivos, actividades programadas, resultados esperados, etc., ¿no? Resultados que son alcanzados luego producto de la investigación. Por lo general nosotros llegamos hasta aquí, ¿no?, hasta el resultado final. Lo plasmamos en un informe, lo publican algunos papers, presentamos los trabajos en conferencias y ahí llega nuestro trabajo de investigación. En algunos casos se llega a fabricar un prototipo. El prototipo se pone en funcionamiento, funciona bien en el laboratorio, se puede llevar a campo, también funciona bien, en algunos casos se implanta ya toda lo que es la transferencia, ¿verdad? Como el caso del proyecto de David, las cosas que hace el grupo, por ejemplo, que ellos construyen máquinas, ¿no?, en algún momento construyeron un prototipo, ahora ya construyen máquinas que propiamente cumplen una función en campo, ¿no? Pero hasta aquí es básicamente donde llegamos, ¿no? De aquí para acá es muy difícil que nosotros dentro, digamos, de nuestro ámbito donde nos movemos en la ingeniería podamos hacer que la investigación que hemos realizado llegue realmente, ¿no?, a las personas que realmente la necesitan, es decir, que lleguen a adoptar esa solución que nosotros hemos propuesto producto de la investigación. Y es que ahí viene justamente una serie, ¿no?, de caminos, no de caminos, sino una serie de etapas que hay que ir alcanzando, pasando, para poder llevar nuestra investigación a la gente que la necesita. Como mencionaba David, por ejemplo, el tema de las políticas públicas, ¿no? Es decir, dependemos mucho ya de otros actores dentro de este circuito para poder darle ya una aplicación real a nuestras investigaciones, ¿no? Yo les voy a poner dos ejemplos de investigaciones en las que estoy participando, en las que todavía estamos, digamos, moviéndonos en el circuito, esperamos poder efectivamente hacerlas llegar al punto de adopción dentro del sistema, pero nos hemos topado justamente con una serie de, no vamos a decir impedimentos, sino de situaciones que no habíamos analizado, ¿no?, y que van a tener que ser superadas para poder implementarlas, ¿no? Nosotros estamos trabajando en el grupo de materiales de la fisión mecánica en un proyecto para desarrollar un biosensor en base a nanomateriales para detectar tuberculosis, ¿no? Este es un ejemplo también muy interesante de cómo podemos integrar una tecnología de punta con una necesidad real del país, ¿no? Porque muchas veces también se piensa, pues, que los proyectos de inclusión social no pueden ser integrados con una tecnología de avanzada, es decir, que o bien se trata de comprar cosas y armar algo y ponerlo en funcionamiento, algo que ya existe, algo que no vas a poder publicar, ¿no?, que no va a tener el impacto en la ciencia propiamente que uno a veces como investigador, como doctor quiere tener. Pero en este caso podemos combinar ambas cosas, ¿no? Yo puedo publicar tranquilamente los resultados de caracterización de mi sensor, cómo es que responde frente a las muestras del ADN y la tuberculosis, pero a la vez podemos esperar, pues, que si seguimos con este proyecto y, digamos, tenemos los recursos y todo lo que se necesita, poder desarrollar finalmente un sistema que sirva como la base para un método de detección molecular de la tuberculosis. Todos sabemos, creo aquí, que la tuberculosis es una de las enfermedades que más mata en nuestro país, ¿no? Y es un problema básicamente de ciertas regiones en el mundo, no todos los países sufren de tuberculosis, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, hemos sido capaces de integrar una tecnología avanzada como es la nanotecnología con una necesidad del país. ¿Qué es lo que sigue aquí, ¿no? Ahora que nosotros tenemos ya resultados y el dispositivo implementado, pasar ya a un dispositivo que pueda ser usado, digamos, en
pruebas clínicas, ¿no? Pasar ya a una etapa de experimentar con muestras reales de tuberculosis. Nosotros hemos experimentado con muestras sintéticas, ¿no? Para eso estamos tratando de llevar el proyecto a otra etapa, a trabajar con la gente de la Cayetano, con el Instituto de Enfermedades Tropicales en particular, y de esta manera ya empezar a seguir avanzando, ¿no? Seguir con el circuito que les había mostrado hace un momento, que por supuesto, y tal como nos lo demuestran los resultados del estudio de impacto social, en algún momento va a tener pues que lidiar con el sistema sanitario, ¿no? El sistema de salud nacional que tenemos aquí en el país, ¿no? Justamente una de las conclusiones del estudio de impacto social fue que no importa la tecnología que tú desarrolles, no importa si está basada en nanomateriales, en metamateriales, en materiales compuestos, lo que sea. El punto es que la tecnología, para que pueda ser implementada, tiene que tener la aceptación de la comunidad que la usa, es decir, de los enfermos, ¿no? De los pacientes, de los mismos doctores, y ahí no interesa mucho pues, el tipo de tecnología que estás usando, sino cuántas veces tiene que regresar el paciente por la prueba, ¿no? De detección, qué implica para él, si va a ser una prueba invasiva, una prueba no invasiva, cuál es el nivel de confiabilidad de los resultados, ¿no? Cómo se va a manipular la muestra, etc., ¿no? Otro proyecto es el que, en el cual participo, es un proyecto de la profesora Rosario Zun, en el cual pues, la idea es desarrollar un método de purificación de agua, ¿no? Basado en unos carbones activados que ella ha desarrollado, unos hidrogeles sintéticos, y en este caso pues incluso se ha llegado a desarrollar un prototipo, ¿no? Esto es un ejemplo en el cual se ha llegado a desarrollar un prototipo, el prototipo está funcionando, se están haciendo ya pruebas con muestras de agua del río Huecoloro aquí en el país, y bueno, se vienen analizando los resultados, ¿no? En este caso ocurre lo mismo, es decir, los resultados de esta investigación, por ejemplo, los análisis de microscopía, todas las pruebas químicas que hay que hacer, los resultados de absorción, espectroscopía Raman, etc., son tranquilamente publicables, ¿no? Pero a la vez estamos orientando el proyecto a cubrir una necesidad básica, y el tema del agua, ya creo que no necesito explicarlo, es un tema no solo aquí en el Perú, sino es un tema a nivel mundial, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, en particular, volvemos al tema del circuito, ¿no? ¿Qué más necesitamos nosotros para poder llevar este prototipo, poder llevar la tecnología desarrollada realmente a un área rural, implementarla y que funcione y que le sirva a la población, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no sería más fácil dejar de contaminar el río? Es decir, decirle a las compañías que no boten sus relaves mineros, sus agentes tóxicos en el río, y de esa manera ya no tendríamos que preocuparnos por estar desarrollando cosas para limpiar el río, porque si ya está limpio no necesitamos limpiarlo, ¿no? Entonces hay muchos actores que participan, digamos, en todo lo que es la implementación de un proyecto de ingeniería o los resultados de un proyecto de investigación de ingeniería en comunidades, digamos, o en la población que necesite, pues, o que, por la cual debemos preocuparnos en los temas de inclusión social, ¿no? Eso nos lleva nuevamente, pues, al circuito este, ¿no? A identificar los actores, a identificar nuestras capacidades, hasta dónde podemos llegar nosotros, ya no solo como investigador propiamente único, sino como universidad en sí, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad, nuestro rol en todo este circuito? Y bueno, recogiendo también las respuestas de los investigadores, es indudable que todos debemos trabajar de manera conjunta aquí, ¿no? A nivel interno, es decir, en la universidad, desde las autoridades que proponen las políticas de investigación, las políticas de evaluación de la investigación, hacia dónde van a ir los fondos, promoción de los profesores, etc. El gobierno definitivamente tiene que ser, pues, un actor fundamental, y esto va a ser definitivamente muy importante discutirlo mañana cuando venga la gente del CONCITEC, ¿verdad? También, ¿no? En tema de políticas, cómo se puede hacer que realmente estos proyectos lleguen a la gente que los necesita, hacer toda esa transferencia, ¿no? Implementar las políticas necesarias, trabajar con los sectores gubernamentales, agencias, etc. Y además también con el sector privado, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí que son muy pocos los temas de inclusión social que les interesan a las empresas realmente, porque finalmente eso no les produce dinero, que ese es el negocio de las empresas, ¿no? Entonces, en eso también hay que tener mucho cuidado y saber manejar todo ese tema, ¿no? Bien, vamos terminando. Yo creo que como reflexión nos queda claro a todos también que aquí en la universidad al menos todos estamos empujando
el carro en la misma dirección, ¿no? Si bien es cierto, hay muchas opiniones respecto a, no sé, por ejemplo, cosas como dónde deberíamos publicar, qué tipo de investigación deberíamos hacer, ¿no? Hay mucha gente que piensa que solo deberíamos hacer investigación básica, otros que de todas maneras nuestras investigaciones tienen que tener un componente social. Yo me considero particularmente que estoy en el medio, ¿no? Trato de, si se puede, buscar solucionar una necesidad de la población, cumplir con alguna, o satisfacer alguna necesidad de alguna empresa en particular, etcétera, ¿no? Pero la idea, como les digo, es, y lo que he podido recoger también de los profesores de ingeniería, es que todos tenemos ese espíritu de seguir trabajando con la universidad. Finalmente, la universidad es un actor más dentro de este proceso de desarrollo que no solo atañe a nosotros, sino también a todo el país, ¿no? Muchas gracias.